Gabor Mate, en una entrevista, dijo: existe una cita griega de Esquilo en Prometeo encadenado que dice: el hombre no puede vivir sin sufrimiento, el dolor es la escuela de la sabiduría. Todas las sustancias destructivas, ya sea el opio, la cocaína u otras, son, en el fondo, analgésicos. En parte, alivian el dolor físico, pero también el dolor emocional. El sufrimiento, ya sea corporal o afectivo, se procesa en la misma zona del cerebro. Por eso, cuando alguien experimenta un rechazo emocional, se activa la misma área que se activaría ante una puñalada. Toda adicción es, en esencia, un intento de aliviar el dolor. Cuando trabajo con personas adictas, nunca empiezo preguntándoles por su adicción, sino por su dolor. Y lo que encontramos, casi sin excepción, es una pérdida emocional, una herida, una forma de trauma. No importa si se trata de adicción al sexo, a internet, a las relaciones, a las compras o al trabajo. Todas son estrategias para escapar del sufrimiento. Por eso, no me interesan los discursos sobre genética, libre elección u otras explicaciones simplistas. La adicción siempre trata sobre el dolor. En el libro tibetano de la vida y la muerte existe una frase que lo resume con sabiduría: en todo lo que hagas, no trates de escapar de tu dolor, quédate con él. Porque es justamente el intento de huir del dolor lo que lo multiplica. Pero entonces surge la verdadera pregunta: ¿cómo puede una persona permanecer con su dolor sin huir de él? La única manera, desde mi experiencia al trabajar con bastantes adictos, es que esa persona sea acompañada por la compasión de otro. Como dijo el maestro Krishnamurti, solo cuando hay compasión, las personas se permiten ver la verdad. Por eso, quienes sufren una adicción necesitan una presencia compasiva que los acompañe, que les permita sentir su dolor sin tener que escapar de él. Otro maestro lo dijo con crudeza: el camino más seguro al infierno es tratar de huir del infierno. Hay que estar con el dolor, quedarse con él, pero no solos. Necesitamos apoyo. Sin embargo, vivimos en una sociedad que, de una forma u otra, busca siempre el alivio inmediato, la gratificación rápida, la distracción. En otras palabras, vivimos en una sociedad que, tanto económica como psicológicamente, está basada en no apoyar a las personas a quedarse consigo mismas y en alentarlas a huir constantemente. Por eso es tan difícil tratar las adicciones en una sociedad así. La cuestión es encontrar alguna forma de estar con el dolor para poder realmente conocerlo. Gabor Mate habló sobre la adicción, no solo sobre el poder que ésta ejerce, sino también sobre la adicción al poder. Como médico en Vancouver, ha trabajado con personas profundamente adictas, quienes consumen heroína, se inyectan cocaína, beben alcohol, usan metanfetamina cristalina y casi todas las drogas conocidas por el ser humano. Si el éxito de un médico se midiera por la longevidad de sus pacientes, Gabor Mate sería considerado un fracaso, pues muchos de ellos mueren muy jóvenes, ya sea por suicidio, sobredosis, violencia o accidentes. Estos individuos lo pierden todo: la salud, la belleza, los dientes, la riqueza, las relaciones humanas, y en muchos casos, la vida. Y, sin embargo, nada parece sacudirlos de su adicción. Nada logra obligarlos a dejarla. Las adicciones son poderosas, pero la pregunta es, ¿por qué? Un paciente le confesó una vez que no le tenía miedo a la muerte, sino que le daba más miedo vivir. Para entender la adicción, Mate sostiene que no basta con observar lo que está mal en ella, es necesario también ver qué es lo que la adicción ofrece al adicto. Y definitivamente lo que encuentran en ella es alivio del dolor, una sensación de paz, de control, de calma, aunque sea breve y temporal. Mate explicó que si se observan drogas como la heroína, la morfina, la codeína, la cocaína o el alcohol, todas funcionan como calmantes del dolor, de una forma u otra, alivian el sufrimiento. Por eso, la verdadera cuestión en torno a la adicción no es tanto por qué existe adicción, sino que la raíz está en el dolor. Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, quien sigue vivo contra todo pronóstico, habiendo sido un adicto severo a la heroína durante mucho tiempo, escribió en su biografía que la adicción consistía en buscar el olvido, en querer olvidar. Decía: son increíbles las contorsiones por las que pasamos solo para no ser nosotros mismos por unas horas. Para Mate, eso era totalmente comprensible. Él mismo conocía esa incomodidad de estar consigo mismo, ese malestar de habitar su propia piel,
ese impulso por huir de su propia mente. Citaba al gran psiquiatra británico R.D. Laing, quien afirmaba que las personas temen a tres cosas: a la muerte, a los demás y a su propia mente. Durante mucho tiempo en su vida, Mate intentó evadirse de su mente porque le aterraba quedarse a solas con ella. No consumía drogas, pero su manera de escapar era a través del trabajo y de una intensa entrega a distintas actividades. Como cualquier adicto, mentía al respecto, e incluso llegó a descuidar a sus propios hijos debido a su obsesión con el trabajo. Gabor Mate definía la adicción como cualquier comportamiento que brinda un alivio o placer temporal, pero que, a largo plazo, causa daño, conlleva consecuencias negativas y resulta imposible de abandonar a pesar de ellas. Hacía referencia a una imagen de la tradición budista, los fantasmas hambrientos. Estas criaturas poseen enormes vientres vacíos, cuellos estrechos y bocas diminutas, lo que les impide saciarse por completo. Nunca logran llenar ese vacío interior. Esa figura, decía Mate, representa muy bien nuestra sociedad actual. Todos somos fantasmas hambrientos, todos albergamos un vacío y muchos intentamos llenarlo con estímulos externos. La adicción tiene que ver precisamente con ese intento de llenar el vacío desde afuera. Al profundizar sobre el origen del dolor en las personas, Mate afirmaba que no se encuentra en la genética, sino en sus vidas. En el caso de sus pacientes altamente adictos, el motivo de su dolor resultaba evidente: habían sido abusados a lo largo de toda su existencia. Muchos comenzaron su vida como niños maltratados. Tanto mujeres como hombres habían sido víctimas de negligencia, abusos físicos, abandono y heridas emocionales repetidas. Pero también entraba en juego otro factor muy importante: el cerebro humano. Como ya se ha señalado en otras investigaciones, el cerebro se desarrolla en interacción con el entorno. No se trata simplemente de un órgano programado genéticamente. De esta manera, el entorno de un niño moldea directamente el desarrollo de su cerebro. El Dr. Mate ilustraba el papel crucial de la dopamina en la motivación utilizando un conocido experimento de laboratorio. Ratones, genéticamente modificados para carecer de receptores de dopamina, no se movían para alimentarse, incluso cuando tenían la comida a solo unos centímetros de distancia, prefiriendo morir de hambre antes que desplazarse. Este comportamiento anómalo no se debía a que no sintieran hambre ni a que la comida les pareciera desagradable. De hecho, si se les colocaba el alimento directamente en la boca, lo comían con gusto. La razón era que, sin dopamina, el cerebro carece del impulso motivacional necesario para actuar. Como explicaron los reporteros del experimento, estos ratones estaban físicamente capacitados para comer y disfrutaban del sabor, pero la ausencia de dopamina les impedía iniciar la acción de acercarse. La dopamina es una sustancia química vinculada a la motivación y el deseo. Es lo que fluye en el cerebro cuando una persona está motivada, entusiasmada, vital o curiosa, cuando busca comida o una pareja sexual. Sin dopamina, no existe la motivación, y precisamente eso es lo que obtiene el adicto: una descarga intensa de dopamina cuando se suministra cocaína, metanfetamina o consume casi cualquier droga. Gabor explica que la verdadera cuestión no es qué tan adictivas son las drogas, porque las drogas por sí mismas no son adictivas. Por lo tanto, la pregunta esencial es: ¿por qué algunas personas son vulnerables a la adicción? Así como la comida, las compras o la televisión no son inherentemente adictivas, pero pueden serlo para ciertas personas. Lo importante es entender la susceptibilidad que algunas personas tienen a desarrollar un vicio. La cuestión fundamental no es solo el consumo individual, sino comprender qué ocurre en las personas para que busquen refugio en sustancias químicas externas. Cuando durante la infancia se sufre abuso, negligencia o falta de amor, los circuitos cerebrales responsables del bienestar emocional y la regulación del dolor no se desarrollan de manera adecuada. Esa ausencia de conexión y cuidado básico impide que el cerebro madure de forma saludable, dejando a la persona vulnerable y dependiente de estímulos externos para aliviar su sufrimiento interno. Las drogas no son simplemente una vía de escape; en realidad, representan un intento desesperado por encontrar aquello que muchas personas nunca recibieron: una sensación de amor, calma y seguridad. Por ejemplo, una paciente de Mate describió su primera experiencia con heroína como un abrazo cálido y suave, como el de una madre abrazando a su bebé. Esta realidad no es solo individual, sino también profundamente social.
Vivimos en una sociedad que, en muchos sentidos, se está volviendo cada vez más adicta. La aceleración de la vida moderna, la fragmentación de los lazos comunitarios, la presión constante por el rendimiento y el éxito, y la omnipresencia de estímulos digitales crean un caldo de cultivo donde la desconexión emocional se multiplica. La falta de vínculos sólidos, el aumento de la soledad y el estrés crónico, hacen que muchas personas, aunque no hayan vivido abusos infantiles, experimenten una carencia emocional similar, impulsándolas a buscar alivio en diferentes formas de adicción, desde sustancias hasta comportamientos compulsivos como el uso excesivo de tecnología, el consumo desmedido o el trabajo excesivo. Mate también comparte su propia historia personal. Nació en Budapest en 1944, justo antes de la ocupación nazi en Hungría. Desde muy pequeño, percibió las tensiones y el miedo que vivía su madre, experiencias que moldearon profundamente su cerebro y su forma de entender el mundo. Para él, el hecho de que su madre no fuera feliz ni tranquila a su alrededor se tradujo en una sensación profunda de rechazo. Sintió que el mundo, y especialmente ella, no lo quería ni lo amaba realmente. Este trauma temprano dejó una marca que, al crecer, se manifestó en una adicción al trabajo. Para Gábor, el trabajo se volvió una forma de sentirse necesario, un intento de compensar la herida de no haber sido verdaderamente deseado y amado. Trabajaba incansablemente, y en los momentos en que no lo hacía, se refugiaba en la compra compulsiva de música como otra forma de llenar ese vacío. De manera dolorosa, este mensaje de rechazo no quedó solo en él. Sus hijos también recibieron, aunque de forma inconsciente, la señal de que no eran plenamente deseados ni aceptados, mostrando cómo el sufrimiento puede transmitirse de generación en generación sin que nadie lo explique. Cada persona busca llenar ese vacío de diferentes maneras, pero según Mate, ese vacío siempre remite a lo que no se recibió en la infancia. Frente al adicto a las drogas, la sociedad a menudo pregunta cómo puede hacerse daño con sustancias peligrosas. Sin embargo, Mate señala la hipocresía de juzgar a los adictos cuando a la vez se está destruyendo al planeta con adicciones masivas como la dependencia al petróleo y al consumismo. Estas adicciones ambientales y sociales también causan un daño profundo, pero no se juzgan con la misma dureza. En realidad, el problema es que vemos a los adictos como reflejos de nosotros mismos, y eso resulta incómodo. En un vuelo hacia Río de Janeiro, Gábor Mate revisaba un artículo del New York Times, fechado el 9 de junio, que hablaba sobre Brasil y mencionaba a Anísio Gomes, un líder guaraní del Amazonas que fue asesinado el 18 de noviembre de 2011. Gómez, de 59 años, fue ejecutado por pistoleros enmascarados frente a su comunidad en el estado de Mato Grosso do Sul, en un ataque relacionado con disputas territoriales con terratenientes locales. Gómez murió porque defendía a su pueblo frente a grandes agricultores y empresas que estaban apropiándose y destruyendo la selva tropical, amenazando el hábitat de los pueblos indígenas. Mate afirma que esta realidad no es exclusiva de Brasil, en Canadá también ocurre algo similar. Muchos de sus pacientes son indígenas de las primeras naciones de Canadá, quienes sufren profundamente las consecuencias de las adicciones. Aunque representan un pequeño porcentaje de la población, constituyen una gran parte entre los presos, adictos, enfermos mentales y personas que se suicidan. Esto se debe a la pérdida de sus tierras y a siglos de abuso y asesinato sistemático. Frente a este sufrimiento, Mate plantea una pregunta inquietante: si podemos comprender el dolor que lleva a estos pueblos a buscar alivio en las adicciones, ¿qué pasa con quienes perpetúan esa situación? ¿Esas personas a qué son adictas? Según Mate, la respuesta es que muchas figuras poderosas están atrapadas en una adicción al poder, a la riqueza y a la necesidad de poseer cada vez más. Buscan crecer sin límite, y para comprender esta adicción, estudió a algunos de los líderes históricos más influyentes: Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón y Stalin. De manera interesante, aunque no todos eran físicamente pequeños, muchos de ellos experimentaron sentimientos profundos de inseguridad o se percibían a sí mismos como forasteros dentro de sus propios países. Estas emociones pueden haber contribuido a su impulso insaciable por el poder y el control. La adicción al poder no se explica únicamente por características físicas, sino por una compleja mezcla de factores psicológicos y sociales que alimentan un deseo obsesivo de dominación y acumulación. Este vacío interior, dice Mate,
los impulsaba a buscar poder para sentirse importantes, incluso si eso implicaba guerras y muertes masivas. El poder, entonces, es una adicción que intenta llenar un vacío que viene desde dentro. Napoleón, incluso en su exilio en la isla de Santa Elena, afirmó: amo el poder, revelando que no podía definirse sin él. Este contraste se vuelve aún más claro si se compara con figuras como Buda y Jesús, quienes, según la Biblia y los textos budistas, fueron tentados con poder terrenal, pero lo rechazaron. Según estas fuentes, ellos poseían el poder dentro de sí mismos y no necesitaban buscarlo fuera. Su misión no era controlar a otros, sino enseñar a través del ejemplo, la sabiduría y la compasión, rechazando la fuerza y la dominación. Según la Biblia, Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de nosotros. Y en los textos budistas, antes de morir, Buda exhortó a sus seguidores a no llorarlo ni venerarlo, sino a descubrir la luz interior y ser lámparas para sí mismos. En un mundo marcado por la crisis ambiental, el calentamiento global y la depredación de los océanos, Mate advierte que no debemos esperar cambios genuinos de quienes están en el poder, porque con frecuencia son personas profundamente vacías que no cambiarán las cosas por sí solas. Esta falta de transformación desde arriba se refleja también en el malestar que atraviesa la sociedad. En la sociedad moderna, la crisis de la adicción no puede entenderse sin considerar el contexto cultural que la sostiene. Para encajar en el mundo actual, muchas personas adoptan el consumismo como forma de vida y recurren compulsivamente a la tecnología, las redes sociales y el entretenimiento como medios para escapar de sentimientos profundos de impotencia y vacío. Esta combinación crea la tormenta perfecta que alimenta una crisis social creciente de adicción. Vincent Felitti, médico internista y uno de los principales investigadores detrás del influyente estudio sobre las experiencias adversas en la infancia, explica con claridad esta realidad, y cito: descartar las adicciones como malos hábitos o comportamientos autodestructivos oculta cómodamente su funcionalidad en la vida del adicto. En efecto, las adicciones no son solo formas de evasión superficiales, sino respuestas complejas que alivian el dolor emocional profundo y, a veces, sacan temporalmente a la persona de la monotonía o miseria de la vida diaria, llevándola a experiencias cargadas de emoción, significado y éxtasis. Este vacío existencial está presente en toda nuestra cultura. Como señala Felitti, un sentido de vacío deficiente impregna todo el mundo occidental. El adicto a las drogas es más dolorosamente consciente de este vacío que la mayoría de las personas. Muchos de nosotros nos parecemos al adicto en nuestros intentos ineficaces de llenar ese agujero negro espiritual, el vacío en el centro, donde hemos perdido el contacto con nuestra alma, nuestro espíritu, con esas fuentes de significado y valor que no son contingentes ni efímeras. A lo largo de la historia, varios pensadores han descrito el poder seductor y engañoso de las sustancias adictivas. El psicólogo William James, a principios del siglo XX, reflexionó sobre el alcohol no solo como un medio para quitar el filo de las tensiones, sino como un desencadenante de experiencias que simulan lo espiritual, y cito: el dominio del alcohol sobre la humanidad se debe, sin duda, a su poder de estimular las facultades místicas de la naturaleza humana. La sobriedad disminuye y discrimina, la embriaguez, sin embargo, expande y une. Es, de hecho, el gran excitador de la función del hombre. Es parte del misterio y tragedia más profunda de la vida, que soplos y destellos de algo que inmediatamente reconocemos como excelente, nos sean concedidos solo en las fases fugaces iniciales de lo que en su totalidad es un envenenamiento tan degradante. Aunque las adicciones puedan funcionar como un alivio temporal, el costo a largo plazo es alto. La dependencia creciente genera tolerancia, haciendo que la persona necesite dosis o comportamientos cada vez más intensos para alcanzar una mínima sensación de bienestar. Además, la adicción modifica la estructura cerebral, debilitando la capacidad de control voluntario. En este estado, conocido como bloqueo cerebral, la mente se divide. Una parte actúa impulsada por la adicción mientras otra observa impotente el deterioro físico y mental que esto conlleva. El sacerdote episcopal y escritor Sam Portaro describe esta realidad de manera clara. El corazón de la adicción es la dependencia, una dependencia excesiva, una dependencia no saludable en el sentido de que no es íntegra, una dependencia que desintegra y destruye.
La adicción no es solo un problema personal, sino un síntoma de una sociedad que ha perdido la conexión consigo misma, con los demás y con un sentido profundo de propósito y significado. Solo comprendiendo esta compleja interacción entre trauma, cultura y biología será posible ofrecer soluciones que realmente sanen y transformen. Como aprendemos de Gabor Mate en su libro El reino de los fantasmas hambrientos, es imposible entender la adicción sin preguntarse qué alivio encuentra, o espera encontrar, la persona adicta en la sustancia o en el comportamiento adictivo.